Biblia y vamos a comenzar nuestro estudio de nuestro libro de Jonás en el capítulo número... ¿Qué capítulo nos toca hoy? El 3. Capítulo 3 del libro de Jonás. Antes de entrar a nuestro estudio, hacemos un recorderis que veíamos en la clase pasada. Como el Señor, en medio de lo que Jonás quería en su rebeldía no hacer caso, él lo tuvo que llevar, pero porque él no quería que este lugar fuera salvo, como el Señor lo tuvo que llevar a que él sintiera, tuviera que pedirle misericordia al Señor, para que entendiera que el Señor también tenía misericordia con los que él iba a ir a predicarles. Amén. ¿Qué otra cosa vimos? Hablábamos de las olas y las ondas quebrantadoras que el Señor utiliza en nuestras vidas, como lo hizo en Jonás en ese momento dentro del pez. Lo expresaba en la oración y lo llevaba a esa parte de reconocer de que había fallado. Amén. También estaba la pregunta de si Jonás realmente había muerto o no, por lo que él decía que había descendido al Seol. Y entonces el Señor Jesús toma ese acontecimiento y lo coloca en su propia vida para enseñar cómo él iba a morir y a resucitar. Entonces se presume que Jonás murió, ¿no? Se presume, no se sabe. O llegó al umbral, alcanzó a ver el túnel. Alcanzó a ver el túnel y la luz que todos los que van a morir lo dicen. Jonás capítulo 3. Decimos que son 10 versículos, pero sí, vamos a leerlos de manera antifonal. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Entonces, nuestro capítulo anterior termina que Jonás es Expulsado del pez. Es arrojado a una orilla. Se supone que es el mar, ¿no? Porque un pez grande en un río, se supone que es un mar, y sale y tiene que caminar hasta llegar a su sitio de predicación. Es el predicador invitado por el Señor, pero un predicador que la nación no lo espera. Y hoy vamos a ver la prédica de Jonás en Nínive. Y le puse el predicador con la intención errónea, porque ese es el corazón de Jonás. Después de la liberación de Jonás del gran pez, no se les olvide, Jonás acaba de ser librado del gran pez. Dios lo llamó por segunda vez y le dijo: Jonás, vamos. Necesitamos entender que la fe en la Escritura no es algo del Nuevo Testamento. La fe arranca desde Génesis hasta Apocalipsis. Se nos dice que Abraham tuvo fe, que Noé tuvo fe, y todos los hombres en la Escritura. Hoy vamos a ver cómo unos hombres de Nínive van a tener fe, van a creer.
Pero vamos a ver la exposición del mensaje, la predicación de este hombre. Después de la liberación de Jonás del gran pez, Dios lo llamó por segunda vez. Y necesitamos entender que la fe no es algo del Nuevo Testamento, pues va de Génesis hasta Apocalipsis. El verso 3 en nuestras Biblias dice que Nínive era grande. 3 días caminándola. Dice que era tan grande que tardó 3 días recorriéndola. Es decir, caminar alrededor de su perímetro. Versículo 5. Creo que voy muy rápido, pero ya saben, pueden hacer sus comentarios, sus preguntas. Le coloqué el título de un predicador con la intención errónea, porque muchas veces predicamos, pero pensando que es la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Y aquí es donde tenemos que analizar. ¿La predicación del predicador está basada en la escritura o está basada en la intención? Y la intención está basada en algo. ¿Qué es lo que busco cuando predico? ¿Qué es lo que enseño? Recuerden que Nínive, y esto es lo delicioso del texto que estamos leyendo, Nínive se está enfrentando a un COVID-19 que les va a llegar, pero ese COVID sí no los va a perdonar. Y Jonás es enviado, como nosotros, a llevar el mensaje. Es una época de gran tensión. Para Nínive, 40 días. En 40 días será destruida. Jonás no va a llevar un mensaje de gracia. Dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Mire la predicación de Jonás en el verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días será destruida Nínive. Ahí no hay gracia. Ahí no hay gracia. Él está hablando de una destrucción. Y ya lo vamos a estar mirando. Versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El arrepentimiento de Nínive, el mensaje de Jonás fue acompañado por el testimonio de Dios, del Dios que predicaba Jonás. Cuán importante es que nosotros entendamos esto. Señor, necesito que cuando predique tu palabra, tu temor llegue. Porque si no llega, si no está la sentencia y no se siente el rigor, por eso necesitamos la compañía del Señor en la predicación. Porque si predicamos un mensaje de arrepentimiento muy coloquial, muy dicharachero, muy chévere, hay que arrepentirnos, hola, sí, hay que arrepentirnos, y el Señor nos perdona porque Él nos ama, Dios es un Dios de amor, la persona lo ve muy fácil. Casi siempre los abogados y los médicos representan algo de tensión para nosotros. Y eso es lo que debemos hablarle a la gente. Usted tiene una cita con un abogado, tiene un problema judicial. Solo ese abogado le puede ayudar. Hay una pregunta que dice que si podemos pensar que era una prueba para Nínive por el número 40. Perfecto. Ya vamos para allá. Ya nos acercamos. Pero respondamos la pregunta. ¿Qué opinan ustedes sobre el número 40? Ustedes que han estudiado la Biblia. Pues siempre, yo no sé, siempre que uno ve el número 40 en la Biblia, digamos los 40 días de Moisés, cuando estuvo allá con el Señor los 40 días, siempre es como un arrepentimiento como un acercamiento hacia el Señor. Veo, es como los 40 días son como el ayuno para acercarse al Señor y que haya esta comunión o que se restablezca eso que se ha roto entre los dos. O sea que sí es un partes. momento de prueba para que la persona entre a esa reacción. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿La mitad más uno? Si hay quórum. Es que yo estoy buscando el significado de Nínive y Nínive era madre de dioses. O sea, yo creo, creo no, por su significado, la idolatría que se vivía allí pues era tremenda, ¿sí? Entonces, como que no era muy fácil de pronto que todo el pueblo se arrepintiera en ese momento, pero dice que creyó, ¿sí? O sea, tan pronto Jonás predicó, el pueblo no lo dudó, como de pronto le pasó a Noé, ¿sí?
que lo trataron de loco y todas esas cosas. No, este pueblo sí tomó como muy en serio las palabras de Jonás y vino ese temor a sus corazones. Y comenzaron a hacer un ayuno, se dice que todos, hasta los animales. Amén, amén. Y quiero que entendamos algo. Es un periodo de prueba para Nínive, pero es un periodo de prueba para Jonás, Que representa a Israel. que representa a Israel. Y ya vamos a ver el porqué. El arrepentimiento de Nínive, el mensaje de Jonás fue acompañado por el testimonio de Dios, como les estaba diciendo, para cuando ustedes vayan a predicarle a alguien, pidan al Señor. Dijo una vez un predicador, antes de hablarle a una persona del Señor Jesús, hable con el Señor Jesús de esa persona. Dígale, Señor, voy a ir a predicarle a esta persona, dura, empedernida, obstinada, y si tu espíritu me acompaña tendré éxito, mas iré a llevar el mensaje. Antes de hablarle a una persona de Jesucristo, hable con el Señor Jesucristo de esa persona. El Señor le dijo a Jonás, ve y predicas. Yo estoy contigo. Como el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Señor, necesito tu temor en el corazón de estas personas que les voy a predicar. Estas personas no conocen de ti. Estas personas no saben de ti. O pueda que hayan oído, pero les gusta jugar. Necesito tu temor. Necesito que les mandes ese... El Señor tiene muchas formas. Muchas formas. Si es un amargado, le manda que se sienta la alegría, la gracia. Si es una persona muy fuerte, le manda el temor del Señor, lo desbarata. Y ya vamos a mirar en esto. El Dios de los hebreos, cuyo nombre desde la antigüedad fue conocido, es el que entra a Jonás como hebreo. ¿Qué problema ver un hebreo hablando de Dios? ¿Qué problema? ¿Qué problema cuando una persona creyente, lo que denominamos hoy en día cristiano, habla del Señor, pero que le crea al Señor? Esa persona es un problema. Cuando llega a abrir su boca, puede atar o desatar esa casa. Y es importante que lo entendamos, porque hay autoridad en la iglesia. Hay autoridad en la iglesia. Y llega Jonás, el hebreo. ¿Recuerdan en el barco? Jonás, el hebreo, hace que los del barco se arrepientan. No quiere predicarles, pero hace que ellos digan, y dice la escritura que ellos se convirtieron al Señor. Esa fue la primer cosechita pequeña. Ahora llegó el hebreo a la tierra de Nínive. Llegó un profeta hebreo. Estos tipos son un problema. No hay cosa más problemática que una persona que verdaderamente cree en Dios y lo respeta. Y este señor cree en Dios, lo respeta, pero a su manera. Recuerden algo, Dios ama la santidad y la justicia. Dios no solo es amor. Dios ama la santidad y la justicia. Por eso está su ley. Dios es un Dios justo. Y en esto se va a manifestar el a Nínive. No fue un mensaje de arrepentimiento y gracia. Pues no solo les habla de destrucción. Llegué, soy el profeta del juicio. ¿Han oído esas personas? Que a toda hora quieren enjuiciar a los demás. Que a mí me gusta cuando esos predicadores se paran y enjuician y es que la palabra del Señor dice, pero me gusta también cuando ellos se enjuician, pero parece que no se enjuician. Y si la palabra del Señor no es realidad, pues que el Señor ay, si no, que el Señor castiga a los demás, pero a mí no. No, yo no quiero castigo. El Señor es juicio para ustedes y misericordia para mí. Eso es un error en la predicación. Jonás está diciéndole a Nínive que van a ser destruidos. Y vamos al número 40, que fue la pregunta que hicieron. Y dice nuestro texto que la gente creyó. Los hombres de Nínive creyeron a la palabra, creyeron a Dios y proclamaron ayuno. La gente creyó, tuvo esa convicción en la palabra que el profeta traía. Vuelvo y les digo, porque está acompañada de la presencia de Dios. Algo que mirar, o mejor, no se pusieron a mirar a los demás.
No, pero es que este no, y este tampoco, y el rey qué, y el presidente qué, y la alcaldesa qué, y los gobernantes qué. No, ellos no se pusieron a mirar eso. Como nosotros no nos ponemos a mirar en estas situaciones, nada de eso. Es mi relación con Dios que está pasando. Esto el Señor lo está ocasionando para que nosotros llevemos el Evangelio. Y decirle a la gente, le estamos llevando el Evangelio a cristianos miedosos, metidos debajo de la cama, teniendo miedo de que el virus les golpee en la puerta y se les entre. Pero cuando no hay problema, entonces se me paran y eso le pegan al diablo en la cabeza, según ellos. Le quitan los cachos, le arrancan la cola, lo dejan sin uñas. Sí, esos son esos miedosos que están hoy en día escondidos. Que en un momento me hablan de la soberanía de Dios, pero que cuando Dios se muestra como soberano, enviando las tinieblas sobre la tierra, se nos olvida que Él es nuestro sol de justicia. Qué lío, ¿no? Qué problema. El que me dice vas a estar solo, yo le digo, Señor, pero compañía. O como Elías, que no lo tienen para morirse y todos los días anda llorando que quiere morir igual que Jonás. Tremendo. No, la fortaleza radica en el Señor en nuestras vidas. Sí, sentimos la fuerza en nuestros miembros, pero nuestra fortaleza es Él. Amén. Por eso se pregunta dónde están los ministerios de liberación para que se paren. Muchos dicen que esto es del demonio. Esto del COVID-19 es del diablo. ¿De dónde sacaron eso? ¿En dónde el diablo tiene el laboratorio? ¿Dónde fue que ese personaje se le salió de las manos a Dios? ¿De dónde? ¿De dónde? O sea que las plagas de Egipto las envió el diablo. El Señor que manda a matar los primogénitos en Egipto si no ponen la sangre, donde el faraón ponga la sangre en el dintel de su puerta, su primogénito no se le muere. Pero como no quería creer, pues se le murió. Y hebreo, que estuviera allá en sus carpas, que no puso la sangre en el dintel, le murió el primogénito también. Porque esto es una cuestión de fe y de obediencia. Así es que vamos a dejar de estar especulando en esos ministerios creados por mi mente de guerra espiritual, donde agarro, golpeo y deshago, pero que es una mentira. Más bien, pongámonos en la mano del Rey de Gloria como los de Nínive y vamos a ver la respuesta del Señor. Versículos 6 al 9. Dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Le dijeron, rey, prenda el televisor, algo está pasando en la ciudad. La gente se está enloqueciendo, se están vistiendo de cilicio. Y por allá anda un tipo hablando, diciendo que Dios va a juzgar la nación. Y sí, señor, prendió el televisor y se enteró. Y aquí viene. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres, animales, bueyes, no gusten. Los metió a todos en ayuno. La primera parte que les decía es cuando viene la voz del Señor para arrepentimiento, no mire si los demás se arrepienten. Mírese usted. No espere a que los demás lo hagan. Siempre que va a haber un fenómeno en la naturaleza, los animales son los primeros que se postran. Que va a haber un terremoto, los perros se postran. Los animales avisan, las aves comienzan. La mano de Dios ha llegado. No esperemos a que los demás se arrepientan, hagámoslo nosotros. Señor, ¿en qué he fallado? Y me arrepiento. En polvo y ceniza, ya vamos a mirar esto. Recuerden que ser rey es un cargo. Ser presidente es un cargo. Ser alcalde es un cargo. Y el rey tan apuesto, tan rico, tan notable, pero sigue siendo un simple mortal. El presidente tan poderoso con sus hombres que lo acompañan, tan elocuente, tan imponente, sigue siendo hombre. Y como hombre, morirá. Morirá, sea quien sea. Y ahí está la historia en la Biblia de los grandes imperios. Asiria, babilonios,
medopersas, griegos, romanos. ¿Y dónde están esos emperadores? Ahora pregúnteme, ¿en dónde está Dios? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los hombres pasan, Dios no. Y esa es la fortaleza de nuestra vida. Hay veces vemos a los ministros, sí les tenemos un respeto, y la Biblia nos manda a respetarlos, pero como hombres morirán. Y el rey entendió esto, entendió que era igual a cualquier campesino de su tierra. ¿Ve lo que él hace? Se despojó de su vestido. No me importa esto. Se cubrió. Ese Dios de los hebreos es un problema. Y si se vino este personaje que tanto nos odia a decirnos esto, es porque la cosa va en serio. Y qué bueno es cuando la iglesia dice el Dios nuestro es este, el de las escrituras. No es el monigote que llevan en estos días en las procesiones. O el que sale el abuelito allá desde Roma mostrando, no señor. Si el abuelito no está guardado, se lo come el coronavirus. Tiene que entregarle la vida al Señor. Tenemos que hablar la palabra porque yo solo tengo un vicario y es Cristo. Yo solo tengo un mediador y es el Señor Jesucristo. Así Él se me llene de ternura y me muestre una faceta, yo solo tengo que mirar al que no me mostró una faceta, sino que lo veo ensangrentado en la cruz del Calvario resucitado. A Él sí. A Él sí. No tengo nada contra atacar eso a este señor, pero sí su sistema mentiroso, porque es una mentira. ¿Y a dónde andan los creyentes? Dígale a la gente que lea el Salmo 91. Y más de uno está leyendo el Salmo 91. En eso es lo que creen, en eso es lo que se deleitan. ¿No les da vergüenza con el Señor? También hay Salmo 23, Salmo 2. El Salmo 2 es del Señor. Porque los pueblos piensan cosas vanas. Salmo 8. Porque piensan en contra de tu ungido. También hay Salmo 9. No solo hay 91, hay 150 salmos. ¿Cierto? Y aparte de los salmos hay proverbios. Y hay cantares. Y hay muchos libros en la Biblia en los cuales podemos meditar e encontrar al Señor. Pero les estoy diciendo, el rey rasgó sus vestiduras y dijo, se quitó su atuendo. La proclamación del arrepentimiento vino de arriba hacia abajo. Incluso el rey se vistió de cilicio y se sentó en cenizas. La tela de cilicio se considera un símbolo de humildad y absoluta dependencia hacia el Creador. Cuando una persona se ponía eso, era porque entendía. Era un paño grueso, feo, que no era apto para el uso normal. Ustedes saben que la ropa representa la naturaleza de uno. Según usted piensa, se viste. ¿No? Sí. Claro, según lo que usted piensa, usted se viste. Aquí si la chica se cree ejecutiva, entonces sus trajes ejecutivos y se puede poner corbata. ¿De acuerdo a cómo se piense? Uno se viste. Y eso representa la naturaleza de uno. Cuando nos remontamos al Edén, cuando Adán y Eva recibieron la ropa de pieles, era para indicar su naturaleza, que había sido manchada y se necesitaba cubrirla. Mancharon el vestido que lucían cuando estaban desnudos. Porque cuando estaban desnudos tenían la ropa de Dios. Pero mancharon esa ropa, ahora es necesario cubrirlos. La tela de saco era una forma de admitir que su naturaleza era tosca y fea a la vista de Dios. Cuando se vestían de cilicio decían, somos feos, toscos, horribles. Eso era lo que ejemplificaba esa ropa que se colocaban. Que eran feos a la vista de Dios y de todos los hombres y por extensión que se arrepentían de esta condición. Cuando la Biblia habla de polvo y ceniza, la palabra en hebreo es afar y efar. Afar y efar. Solo cambia la primera vocal.
que viene a ser casi igual, para indicar arrepentimiento. Era bien sabido que el hombre era hecho del polvo de la tierra, por eso soy polvo. ¿Y la ceniza que representa? La muerte. O sea, paso como si nada. El hombre está hecho de polvo de la tierra y que todos los hombres volverían al polvo al morir. El polvo estaba asociado con la muerte, la ceniza. La ceniza es la figura de cuando se tiene llamémoslo así, un pedazo de madera y se quema, se reduce a cenizas. No queda nada. Cuando el hombre decía soy polvo y ceniza, o se ponían en polvo y ceniza, estaban diciendo, no entiendo a qué vine, pero ayúdeme. Mi vida pasará como si nada. Y esto es lo que la gente entiende. Por favor, miren Génesis capítulo 18, versículo 27, de nuestro querido abuelo y padre Abraham. El polvo y ceniza representa lo efímero de nuestra vida. Capítulo 18, versículo 27. Manuales. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Está en qué situación Abraham? Rogando por Lot. Está Bueno, rogando por la ciudad, pero por la ciudad de Sodoma y Gomorra en la cual habitaba su sobrino Lot. Otro texto que nos habla de eso, Job 42, verso 6. Mano Diego. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, cuando leemos esa expresión, estamos entendiendo lo efímero. La persona que entiende que viene de algo tan insignificante y va a terminar siendo insignificante. Hemos visto el ejemplo tan hermoso y glorioso que el Señor nos da con Jezabel, reina astuta, supuestamente la más grande. Y nos dice el Señor que ¿cómo terminó? como Estiércol. de perro. Estiércol de perro. Vayan a la escritura y léanlo. ¿En dónde está la grandeza del hombre? Dice Jeremías que ¿dónde está la gloria del hombre? En conocer y entender al Señor. Que no se alabe el hombre en su sabiduría, ni el hombre fuerte en sus fortalezas, ni el rico en sus riquezas, sino alabes en esto el que hubiera de alabarse, en conocerme y entenderme. Es importante entender esto en momentos en que parece que todo el mundo está en peligro de destrucción. Les estoy diciendo, la seguridad del pueblo de Israel está en creer en el sacrificio. Sangre en el dintel. ¿La seguridad de ustedes dónde está? En el Señor Jesús. En el Señor Jesús. En su sacrificio. ¿Por qué no se asustan? Sí, por un momento viene como la noticia, ¿no? Se regó un virus. Pero bueno, si el Señor quiere, toca la puerta. Y si Él no quiere, no toca la puerta. No toca a la puerta. Y es importante entender eso. Con todo, Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no nos inclinamos ante la estatua de Nabucodonosor, pero van al horno de fuego. No interesa. Si el Señor quiere, nos librará. Y si no, no nos vamos a inclinar a eso. Son decisiones de corazones que entienden quién es su Señor. Y ya. La seguridad en el corazón de nosotros muestra la fortaleza del Señor en nosotros. Diga el débil, fuerte soy. Aquellos que están asustados con la situación, por favor, vaya y lea la Biblia. Si usted es creyente, y dígale, Señor, perdóname por no confiar en ti.
Perdóname porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y la persona que no conoce al Señor, es hora de que le diga, Señor, he cometido lo malo delante de tus ojos y necesito que me perdones. Pero es de necesidad. Esto no es esas frases de cliché que decimos, no, lo tiene que sentir en el corazón. Y eso es muy cierto. Es importante entender en estos momentos en que parece que todo el mundo está en peligro de destrucción, aunque el peligro es real, y debido a que el libro de Jonás profetiza un arrepentimiento mundial, estamos seguros de que el mundo llegará a esa situación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ante el Señor se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Es importante que entendamos esto. Verso número 7. El decreto del rey. Incluso las bestias, los rebaños, debían estar en ayuno, cubiertos de cilicio y ceniza. ¡Qué espectáculo más tremendo! Digo espectáculo al ver esto, estos hombres, cómo se tiraron al piso, se quebrantaron. En la voz de un hombre que representa al Señor del universo. ¡Qué problema! ¡Qué problema cuando usted entiende la verdad del Señor y camina tomado de ella! Esto puede parecer un decreto extraño, pero es otra profecía que incluso los sistemas, escúcheme en algo, cuando toman las bestias y las ponen en ayuno, en silicio y en ceniza, es otra profecía de los sistemas del mundo. Por eso el Señor representó los gobiernos del mundo con bestias. Y dijo que esas bestias tendrían que arrepentirse y las bestias que no se arrepienten, mueren. Eso es parte de la profecía que viene. Serán sometidos y serán apartados de sus malos caminos y los que no, van a sufrir. Versículo 8. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. La palabra convertirse es ¿qué es la palabra arrepentimiento? Techubá. Volver al Apartarse. camino. Creo que es volver a... Volver al camino. O sea que la gente de Nínive un día estuvo en el camino. Sí. Pues yo diría que sí, porque digamos, a pesar de todo, como lo decía su merced ahorita, Jonás solo predicaba destrucción y destrucción. Pero parece que fue más por cuenta de ellos el arrepentimiento, porque Jonás no predicó arrepentimiento y gracia, sino solo destrucción. Entonces parece que Nínive sí hubiera estado. Y recuerden que todos venimos de una misma cuna, de una misma casa. Todos traen la enseñanza del Señor, que algunos la han mezclado, pero venimos con la enseñanza de Noé, Digamos de ahí, Sem, Can y Jafet. digamos ahí haciendo una aclaración a lo que decía la hermana. Nínive pues la monta Nimrod, ¿no? Pues lo dice después de la destrucción de Babel y pues sabemos que de Nimrod viene casi que la idolatría de los hombres. Pues cuna de dioses, o sea, casa de dioses, pues porque Nimrod se proclamaba a sí mismo como un dios y su esposa Sera. Entonces, exactamente, decimos que cuando hay la confusión de las lenguas por parte del Señor, Nimrod huye y monta la ciudad de Nínive, donde pues obviamente ya sabemos que ha sucedido algo, o sea, momentos antes ya sucedió algo muy fuerte, pongámoslo así, que es la intromisión del Señor llegando a la torre de Babel y viendo que ellos subían hacia arriba y él estaba ahí, mirando cómo era que hacían la tierra. Entonces dijo, pues no, bueno, hagamos la confusión de las lenguas. Se dice, y pues históricamente, porque en estos días he estado haciendo pues un estudio con base a esto, por más que todo sobre la comunión entre hombre y el Señor, pues, pero no es, digamos, espiritual, sino muy carnal, muy en la historia, de cómo se ha intentado dividir el hombre del Señor. Entonces vemos que ellos temían a Dios primero por por el diluvio universal. Entonces decía que en un principio los hombres no bajaban de las montañas por el temor a Dios.
y que por eso es que Noé hace su oración en un altar y pues el Señor, de hecho dice ahí en la Vaya palabra, punto, mi hermano. pues sí, bueno, mejor dicho, Nínive conocía del Señor y pues exactamente lo que dice esto, veníamos de un mismo patriarca, Noé, en ese momento. Nimrod viene siendo el nieto, que era lo que ya veíamos la vez pasada, y de ahí vienen los, pongámoslo así, de ahí vienen que ellos y los hombres comiencen a creer en todos estos falsos dioses, de Nimrod y todas estas vainas. Y pues por eso digo, conocían de Dios, de sus abuelos, de su origen, de Noé, porque pues era el patriarca y todos conocían a Noé. De hecho hay historias y estas cosas que hablan de Noé en diferentes tribus y demás. Amén, mi hermano. Y es importante entender que cuando la voz del Señor viene y nos dice que nos arrepintamos y que volvamos, es porque el Señor quiere que volvamos nuevamente de donde salimos. Quiere que volvamos al redil. Por eso Dios está utilizando estos medios de comunicación y la enseñanza, para que nosotros tomemos la escritura y volvamos. Verso 8, la clave era conviértanse de la rapiña. ¿Qué era la rapiña? ¿Qué era lo que tenía esta gente de Nínive? La rapiña era la intención perversa, escúchenmelo todos, y mírese si usted lo tiene. La rapiña era la intención perversa de hacer sufrir las personas por puro gusto. Eso era lo que tenían ellos. Lo rapaz, el buscar el yo. ¿Ha hecho usted esto con las personas? Tratar de contrariar, de molestar a alguien solo por puro gusto. Por eso está la palabra rapiña incluido ahí. Para que nosotros lo entendamos. Y debemos arrepentirnos de eso. Fíjense el versículo 9 lo que dice. Por eso dice, mire, cada uno conviértase de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Pero miren a las obras que uno hace. Las obras tienen que ver mucho con nuestro caminar diario. Verso 9 dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos. Ellos no están seguros. Lo que sí tienen seguridad es que el Dios del cielo está hablando y yo tengo que atender su voz. Eso sí está pasando en Nínive, pero no sabemos si él se va a arrepentir de ese mal. No es como nosotros hoy en día en la gracia que sí tenemos la seguridad. Ellos no, porque todavía no se ha manifestado eso. Pero mi hermana, de pronto sería como una forma de ver que el verdadero arrepentimiento causa esa inseguridad. Sí, señor. O sea, porque hay personas que dicen, no, ya me arrepentí, Dios ya me perdonó. Y uno mismo de pronto a veces lo ha dicho. Ya Dios ya me perdonó, pero pasan los días y uno se da cuenta que no siente el perdón de Dios o no ve el perdón de Dios en la vida de uno. Y a diferencia de estos hombres, se arrepienten, pero no saben si Dios igual los va a castigar o no. Entonces podría decirse que el verdadero arrepentimiento trae inseguridad de lo que Dios va a hacer. En cierta manera trae una inseguridad. Sí, mi hermano tiene razón en su aporte. Cuando nosotros empezamos la vida cristiana, que éramos unos bebés, cometíamos un pecado y a los 5 minutos nos perdonaba el Señor. Nos dolía, nos sentíamos mal y nos decía, ya tranquilos. A medida que fuimos creciendo, cometemos un pecado y ya Dios se demora 3 horas en contestarnos. O sea, la alegría, la paz, la satisfacción de saber que fui perdonado. No es un convencimiento racional, es que usted lo siente en el corazón. Y a medida que usted ya pasa a la adolescencia espiritual, Dios puede demorarse medio día en que usted sienta el gozo de la comunión. Porque el arrepentimiento es brotado en el corazón, pero el sentir que el Señor me ha perdonado es como cuando nosotros teníamos nuestros problemas con nuestros padres. Fuimos groseros, altaneros y luego trazamos una palabra con ellos y no miraban, no contestaban. Iba a ser bravo, mamá, y no contestaba. Y ahí, eso en el corazón, está todavía brava. Mami ya dice esto, papi ya... Nada, no hay respuesta. Ya cuando decían, ahí le dejé jugo.
Ya usted sentía el... Sí, expresiones de los padres para soltar el corazón de los hijos. Y a nosotros nos sucede con el Señor. Muchas veces, como dice el hermano Alex, nos queda la inseguridad, pero la inseguridad en nuestras vidas es porque yo ya estoy tomando eso, como decía la hermana en la clase pasada, como el que reza y peca y empata. Ya esto es un negocio. Ya ofrezcamos el animal. No, un momento. De verdad yo tengo que entrar en comunión con Dios, hablar con Dios, y Él hará que yo sienta en mi corazón descanso. Descanso. Por eso, ojo con los acuerdos mentales. Ojo. Porque podemos estarnos recreando en el mal pensando que estamos perdonados por el Señor. Y lo que dice el hermano, esa inseguridad que sentimos cuando viene el arrepentimiento es para que nosotros no tomemos a la ligera lo que se nos ha concedido. Es para eso. Para que en la mente y en el corazón del ser humano esté, fui perdonado, no lo olvide. Y por eso queda ese sentimiento ahí. Pero luego el Señor lo disipa. El problema es que cuando lo disipa, el hombre cree que la puerta está nuevamente abierta para volver a ir a hacer lo mismo. ¿Quién sabe si Dios se arrepienta? Los actos de la gente de Nínive no eran comportamientos externos, sino de temor, y tenían la sinceridad de un cambio personal. Y ellos no tenían ninguna seguridad como la tenemos hoy en el Señor. Quedaron quietos. Solo el Señor es el que va a decir la inseguridad si vamos a ser destruidos o no. ¿Será que, mire lo que dice el siguiente verso, ¿será que de verdad el Señor miró esto? Verso 9. 10. Y Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y aquí quiero que nosotros, ninguno de los que estamos escuchando esto, olvidemos que Dios está constantemente mirando. Que eso es lo que nosotros olvidamos, que Él nos mira. Parece ser que yo solo tengo audiencia con Él cuando tengo cita el día del reposo. Dios constantemente me está mirando. Los actos de los hombres hablan de la actitud del corazón. Los actos de los hombres hablan de la actitud del corazón. El Señor dice, yo conozco tus obras. ¿Ha leído Apocalipsis? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que has hecho. La gente de Nínive está así, a la expectativa. Y ahí surge la pregunta para seguir en nuestro estudio. ¿Ha cambiado el corazón de Jonás? Pasemos al capítulo 4. Vuelvo y les digo, la amenaza de destrucción es real. El creciente nivel de maldad en el mundo exige la justicia de la ley divina. Lo exige. El homosexualismo está exigiendo la ley divina. El homicidio, el robo, los gobernantes corruptos está exigiendo la ley divina. Y es importante entender esto. Solo el arrepentimiento verdadero puede y hará desviar el juicio destructivo. Por eso nuestra predicación hará que las personas lleguen al arrepentimiento final. ¿Hemos cometido pecados? Sí. ¿Hemos sido peores que muchos? Sí. Pero también nos llegó la palabra a nuestros oídos y a nuestro corazón y nos hemos arrepentido. ¿Hemos cambiado y somos seres glorificados? No. ¿Seguimos luchando con una naturaleza pecaminosa? Sí. Pero Dios también ha venido fortaleciendo nuestros corazones y cambiando muchas áreas. También. ¿Y porque el Señor me ha limpiado me creo mejor que los demás? No.
Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió de su mal, lo que está diciendo es lo que era contrario a su voluntad. El deseo de Dios es que todas las personas se vuelvan del pecado. Dice el Señor, ¿quiero yo la muerte del impío? No. El predicador que está esperando que el Señor coja al impío y lo mate y al que le hizo mal a usted y lo destruya, ese creyente está jonaizado. ¿Sí? Está como Jonás pidiendo lo que no es. Cuando dice que el Señor se arrepiente de su mal, es que lo que era contrario a su voluntad, no lo hizo. El deseo de Dios es que todas las personas se vuelvan del pecado, al camino o a los brazos del Señor y sean salvos. Por eso necesitamos conocer quién es Dios verdaderamente. ¿Jonás sabe quién es Dios verdaderamente? Capítulo 4. Pues uno pensaría que después de lo que le pasó, Después, sí. sí, después. Sí, Después de señor. salir de la ballena, sí, pero Pero parece que no. Sí, señor. O sea, parece Transliteramos ballena a pez grande. parece que Pues la ballena es un no pez. Salió de ahí, de ese pez, como decir hoy en día, bueno, me Sí. tocará hacer esto, si no, quién sabe qué más me mandará el Señor. Dijo el hermano Matías que era megalodón. Señora. Sí, o sea, parece que la actitud, o sea, lo que es con lo que empieza aquí el capítulo 4, pareciera que Jonás lo hizo como de esa manera, ¿sí? Bueno, ya me tocó hacerlo porque mire ya lo que hizo el Señor conmigo, entonces ya me tocará hacerlo, si no, quién sabe qué, como que otro castigo más me mandará, ¿no? Entonces ya pareciera que lo hizo como porque le tocó. Vamos a mirar las intenciones religiosas de Jonás. Tranquilos que nos queda parte de este capítulo para la próxima clase. Cuando dije del hermano Matías, es uno de los discípulos de la congregación que tiene 5 años y él habla del megalodón. Entonces puede ser ese animal. Aunque el profeta era reacio a predicar la palabra de Dios, Dios se aseguró de que su trabajo fuera realizado para la propia enseñanza de Israel. Sonó rápido, voy suave. Aunque el profeta era reacio a predicar la palabra de Dios en Nínive, Dios se aseguró que su trabajo, el trabajo de Jonás, al que el Señor lo había enviado, fuera realizado para la propia enseñanza de Israel. Por esta razón, ha hablado a través de los profetas desde el principio de los tiempos, diciéndonos cómo terminará la historia, para que prediquemos. Verso número 1 del capítulo 4 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y... ¿Y qué? Se enojó. Se enojó. Venga, por favor, si predicamos para que se arrepientan, Jonás. Hubo una desconexión entre el profeta y Dios. Y ahí es donde nos tenemos que mirar. Ustedes como ovejas del Señor, como ministros también del nuevo pacto, como sacerdotes del Señor, deben ayudar a los ministros cuando toman el camino que no es a enderezarlo. Por eso su deber es escuchar y aprender la escritura. Y cuando vaya a corregir o ayudar al siervo, al anciano, hágalo con mucho amor, porque se salió del camino. Lo que nos tocaría hoy con Jonás, que el Señor nos viene enseñando, nos puede suceder algún día. Hubo una desconexión entre el profeta y Dios. Jonás tenía malicia y odio por esta gente. Dice, se apesadumbró en extremo. ¿Cómo quedó? ¿Ha visto una persona apesadumbrada en extremo? ¿Que no se le levanta el ánimo? ¿Y se enojó? Me recuerda a Caín. Sí, una actitud rara. Y oró a Jehová Dios, oró al Señor Dios. Y mire lo que dice. Ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Cuando usted me dijo, Jonás, vaya a Nínive, le dije, Señor, no, yo no voy por allá. Ya ha habido una pelea entre los dos. ¿No es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Qué impresionante, ¿no? Este hombre trabaja el tulip. Pero no era lo que decía dentro de la ballena. Él decía otra cosa ahí. Claro, pero conoce a su Señor. Lo conoce. Él estaba Como la obstinación de nosotros, señora. enojado con el Señor por lo que él sabía que es. O sea, estaba alegándole a los atributos mismos del Señor. Sí. Y vamos a seguir mirándolo. Jonás oró quejándose y está infeliz. Porque conocía muy bien a Dios. Jonás, en el vientre del pez, sufrió un cambio físico, pero no interior. Por eso quería irse a Tarsis. La gente cree que puede hacer lo que quiere y siempre habrá un ¿para qué? ¿Me entiendes? ¿Es para esto o es para lo otro? A veces pienso que puedo hacer lo que yo quiera y las cosas no son así. Hay alguien que manda. Dígame si ustedes no quieren las bendiciones para ustedes. Todas. Y cuando le dan al otro, aparece el señor envidia. Oiga, mi chino, ¿qué pasó ahí? Oiga, sí, ¿no? ¿Qué problema? Jonás no quiere bendición para Nínive. Y ahí nuestros corazones vuelven otra vez. Suelte sus manos de la rapiña. Suéltelos. La gente quiere las bendiciones para ellos, pero no para los demás. Se enfurecen cuando Dios muestra bondad para con todos. ¿Y esto por qué está feliz? Si hay esas personas que no les gusta que otros estén felices, le tienen que amargar la vida como sea. Los robadores de gozo. Sí, esos son los ladrones de gozo, diría el pastor Chuck Swindoll. Los ladrones del gozo. O el pastor John Piper. No les gusta ver a nadie contento. ¿Por qué? Cuando lo mejor es que las otras personas estén contentas. Si los demás están contentos, me harán la vida feliz. Si están amargados, pues como que me tenso un poquito. Señor, porque esta persona se ha portado mal. Yo he escuchado oraciones. Señor, James se ha portado mal y mira cómo lo tienes, castígalo. Rómpele una pierna, aunque sea, colabóranos, Señor. Y el Señor dice, ¿y tú no te has portado mal? Nosotros somos tremendos en nuestro corazón y el Señor tiene que ayudarnos. Escúcheme en aquel punto. Israel fue llamado para llevar el mensaje, representado en Jonás. Jonás llevando el mensaje a las naciones paganas. Israel decidió no llevar el mensaje y se distanció de Dios. Esa es la enseñanza de Dios para Jonás. Su llamado es para llevarle el evangelio a las personas que no conocen, no para que ustedes se queden allá disfrutando de la bendición. Compártala con todo el mundo. Compártala, compártala, compártala. Eso es lo que Dios quiere. Versículo número 3. Recuerden lo que dice, me gustan muchísimo las palabras de Jonás, nuestro amado hermano. Tú eres Dios clemente y piadoso. Cuando usted esté en aflicción, tiene un Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarse, grande en misericordia y que se arrepiente de lanzar el castigo sobre nosotros cuando nos arrepentimos nosotros. Mire hasta dónde lo lleva este sentimiento a Jonás. Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida,
porque mejor me es la muerte que la vida. Tremendo lo que hay en el corazón de Él para con la gente. Te ruego que me mate, lo que hace Dios no me gusta. Esto no está de acuerdo con lo que yo quiero. Los demás felices y yo triste. Esto no es lo que yo quiero. ¿Qué tan rápido se olvidó Jonás de la estadía en el pez? De lo que había orado allá. De la misericordia que se le ha mostrado dentro del pez. Ahora, que está enojado, como todos nosotros, cuando ustedes están enojados, ¿se dejan llevar por las emociones? El pensamiento con Jonás es, ahora que está enojado, se deja llevar por las emociones y se le olvidan las escrituras. Y cuando tenemos ira, se nos olvida la palabra. No conozco el primero que con ira cite y recite un versículo. Recita a todos los que van en contra. Sí. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Las emociones en nuestra vida son algo fundamental, hermosas, pero hay que pedirle al Señor que nos ayude a controlarlas. Amén. Mire, Jonás, el siervo del Señor, el hombre de Dios, la voz de Dios en la tierra, le dice, quítame la vida. Y el Señor le dice, verso 4, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Qué bola del Señor, ¿no? Qué paciencia. ¿Ha tenido el Señor paciencia con ustedes? Amén. Con todos nosotros. Por eso aquel que piense que Dios no está teniendo paciencia con usted, por favor, bájese de ese bus. Porque Dios sí tiene paciencia con todos. ¿Haces bien con enojarte? ¿Está bien lo que haces? Ese espíritu rebelde no te deja disfrutar el gozo del Señor. Eres contrario a mi voluntad, Jonás. Y el problema de ser los hombres de Dios, llevar la palabra y ser contrarios a la voluntad de Dios. He visto predicadores que se gozan cuando están en la abundancia y eso lanzan la palabra y en el nombre del Señor empodérate y y patatín patatán. Y cuando les viene la situación difícil y cuando están solos y cuando ven que no pueden hacer nada, al desconsuelo. ¿Y dónde está la fortaleza? Me fascina mucho un texto en el libro de Reyes. David se va por allá con sus hombres a una batalla y regresa a su ciudad, a Siclag, y se han llevado a todo el mundo cautivo. Y todos sus guerreros, todos sus hombres, toda la congregación amenazó con apedrearlo. Y él estaba sumiéndose ya en el dolor, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, esperanza mía y roca mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador. Esa es la fuerza del creyente. Fuerza en medio de debilidad. Cuando estamos como desiertos, secos, el Señor hace que fuentes de agua de vida broten en nosotros. Esa es la promesa. Pero hay que ir a la Escritura. Jonás sale de la ciudad y vamos a ver. No olviden esta palabra del Señor para sus vidas. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Cuando habla del oriente, está hablando de comunión con Dios. Comunión con Dios. Siempre que vean el oriente, es comunión con Dios. Al oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada. Después le doy a mayor profundidad lo que significa el oriente a través de todo el contexto en la Escritura. Y se hizo allí una enramada, un Sucot, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad.
Qué tremendo, ¿sí o no? Este Jonás es ejemplar, una bendición. Jonás sale de la ciudad al este esperando ver llegar el juicio. Jonás es un niño pequeño y rebelde, caprichoso. La parte oriental representa, Señor, tú sabes que estoy de tu lado. Tú sabes que estos hombres no han hecho lo malo. ¿Ha oído usted esas oraciones? ¿Y las ha visto en la Biblia? Señor, es hora de que actúes. Imagínese esas palabras nuestras para el Rey de Gloria, para la majestad. Estoy esperando el juicio. Quiero ver cómo los destruye, Señor. Y para que te des cuenta, voy a hacer un Sukkot. ¿Saben lo que es un Sukkot? La fiesta de los tabernáculos. Cuando Israel salió de Egipto, el Señor les mandó a hacer unas fiestas. Y en medio de esas fiestas les dijo que hicieran unas enramadas y que se metieran cada uno en su tienda y la presencia de Dios iba a estar con ellos. Hablando de lo que va a suceder en el fin, cuando la presencia del Señor va a estar con nosotros en cada uno de nuestros corazones. Y Jonás va y hace una enramada de estas. Dice, Señor, estoy en tu presencia obedeciéndote. No tiene el corazón todavía para aceptar. Estoy esperando ver el juicio, Señor, y cómo los destruyes. Tengo una pregunta. Cuando alguien te ha hecho daño, ¿cuál es tu oración? ¿La misma de Jonás? ¿Y está bien esa oración? Todos los hermanos aquí que me hacen. Es difícil cuando alguien nos hace daño. Pero es más difícil cargar con ese veneno, con ese ácido en nuestro corazón, que nos quita el gozo y la alegría y la paz. Es más difícil. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. No trates de hacer que las cosas vuelvan a ti. No, 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 no. Deja que el Señor restaure las cosas. Es lo mejor. Suéltate en el corazón de esas personas. Suéltate. Perdónalos. Voy a otra ilustración que le pasó a un familiar también mío y suyo. David. Cuando va huyendo de Absalón, sale un sacerdote y comienza a maldecir a David. Y comienza a arrojarle unas piedras. Y los hombres de David dicen, ¿quién es este perro que viene a tratar hacia mi señor? Y David les dice, quietos, déjenlo. De pronto es que el Señor lo mandó a que me maldiga para ver cuál es la actitud de mi corazón frente a él. De pronto es que el Señor quiere que esas personas se porten así y yo no les voy a responder de la misma manera. ¿Le ha pasado en estos días? Qué difícil nuestro carácter, Dios mío. Oímos la palabra, pero nos cuesta. Nos cuesta. Yo tengo cierto, la Biblia dice que hierro con hierro se aguza. ¿Cierto? Cuchillo de carnicero con el runcho. Yo tengo unas personitas que eso rápido me hacen echar chispas. Rapidito. Y son mis hijas. No me contrarío tanto con otra gente como con ellas de la manera en que hay veces me responden con esa humildad. Y ahí es donde me doy cuenta de mi carácter. Y debo pedirle al Señor, ayúdame. Y tiene que ser mi trabajo en estos días. Lo que les estoy hablando es un trabajo que tengo que hacer. ¿Cuánto durará? No lo sé. No les puedo garantizar que en el próximo capítulo ya cambie. Falso de todos los falsos. Porque Jonás en el capítulo 2 nos dijo que había cambiado y ahorita en el capítulo 4 nos está mostrando. Nuestro capítulo puede durar 10 años. No sabemos cuánto. Pero lo importante es batallar y que el Señor nos ayude. Esa plática que esperábamos que nos debían y no nos la pagaron. Difícil. Hay veces pegamos la foto de la persona. No le vuelvan a prestar plata a ese, ¿no?
No, cuidado con eso. O damos malas referencias, no. Entendamos que Dios es soberano y que Dios mueve sus piezas como Él quiere. Amén. Cuando alguien te ha hecho daño, ¿tiene las mismas emociones que Jonás? El Señor nos dice, tú al igual que Jonás, has hecho con otros y has ofendido y has herido. Y lo hemos hecho. La enramada o Sukkot de la fiesta de los tabernáculos, Jonás tiene una declaración falsa de comunión. Declaración falsa de comunión. El Señor, a través del profeta Natán, le dice a David, usted ha hecho mal con Betsabé. Y el niño que va a morir, el niño que va a nacer, va a morir. David dice, el de la escritura, Dios, ¿cómo puede ser? No, Señor. Y entra en ayuno, y entra en oración. Y se tira al piso, silicio, polvo y ceniza. No come. Allá, postrado, llorando. Nace el niño. Y el Señor dice, David, como hiciste eso, el niño nacerá. No. David está allá y el Señor, vienen los mensajeros y le dicen, David, el niño murió. ¿Y qué hizo David? Se levantó, se ungió y siguió para adelante. Nosotros a veces queremos engalanar al Señor con oraciones falsas, con situaciones falsas. Y el Señor sabe quiénes somos. Seamos sinceros, les decía el azúcar o la enramada. Es una declaración falsa de comunión, tratando de doblar el brazo del Señor. Qué risibles somos. Y algo para nosotros, nunca ponga condiciones a Dios. ¿Por qué? Porque salimos defraudados. A Dios nunca le ponga condiciones. Hasta aquí voy a dejar nuestra enseñanza en esta mañana. ¿Hubo alguna pregunta, algún comentario? Debemos orar al Señor que ayude nuestros corazones y nuestras intenciones a ser moldeadas por la palabra. En el capítulo 4 dijimos cómo las emociones frente a la ira hacen que nosotros olvidemos la Escritura. Y cómo muchas veces exigiendo mis derechos, pervierto el derecho escritural cuando la Escritura debe primar, que es lo primero para nuestras vidas y para todos. El Señor debe ser honrado y glorificado en nuestra bendición o en aquello que a nosotros nos parece que no es bendición. Que a nosotros nos parece que no es bendición, pero es bendición. Han habido muchas oportunidades en las que le pedíamos al Señor ciertas cosas y el Señor nos las quitó y nosotros seguimos en esa obstinación pidiéndola, y al pasar el tiempo nos dimos cuenta de que eso que tanto pedíamos no era lo que yo imaginaba para mi vida. Y comienzo a desistir de mi petición frente a eso. Gracias al Señor no me lo dio o me lo quitó en el momento oportuno para no enredarme. Y eso es muy cierto. ¿Por qué los demás sí pueden correr por este lado y yo no? ¿Y para qué quieres correr por ahí? ¿Para qué? Pero es que los demás sí disfrutan y ellos, ¿recuerdan a Asaf? Ellos corren, cometen sus pecados y yo, porque voy a cometer una pequeñez, entonces a mí sí me juzgan. Y el Señor dice, ¿para qué te quieres contaminar ahí? Yo te necesito para un trabajo específico. Y luchamos a veces por retener algo que nos va a hacer daño. Suéltate. Suéltate y entreguémosle la vida al Señor. Aquí nuestro trabajo ahorita es, Señor, toma mi mente y toma mi voluntad para que mi mente y mi voluntad sea capturada por tu palabra para entender cuál es tu perfecta voluntad, que es agradable y perfecta, que nos ayuda a conocer tu voluntad, que nos ayuda a conocer tus planes y tus caminos. Vamos a orar para despedir nuestra reunión en esta mañana. Ahorita, pues los que estamos aquí reunidos vamos a participar de la cena, pero vamos a, con todo el corazón, mis hermanos, a orar por los hermanos que están en sus casas, para que el Señor los ayude, los fortalezca.
que logren entender que no hay mayor comunión que la de los santos en el Señor. Amén. Amén. Me gustaría oír más nutrido ese amén. Amén. Amén.